He anat a conèixer el que diuen que és el millor robot del món. Em pregunto quines deuen ser les seves capacitats, perquè els robots han arribat per quedar-se? I això és bo o serà tan dolent com pinten a les pel·lícules? ¿Qué es exactamente Spot? Porque a mí me está dando un poco de miedete, ¿eh? Bueno, a ver, miedo no da. Al final Spock es un robot, como se puede ver, un robot cuadrúpedo. De hecho, las patas son como unas patas de perro. ¿Es un perro? Sí, a ver, imita en la mayoría de los casos el comportamiento de un perro, pero también se le puede llegar a no atribuir ciertos movimientos de un arácnido, ¿no? Por ejemplo. Ah, también. ¿Se puede tocar? O sea, si yo lo Sí. intento tocar, ahora viene. ¿Es como una mascota o no? El concepto A de ver, mascota. yo no lo considero, para nada lo considero una Se mascota, al deja final tocar, es sí. un robot industrial. ¿Qué usos tiene a día de hoy y en el futuro, claro? Pues sobre todo en aquel punto en el que quieres utilizar a un robot para no exponer y poner en peligro a una persona. Es Una decir, de por sus- ejemplo, para en una guerra desactivar explosivos. Claro, al o final- en un terremoto, localizar a personas. Situaciones de emergencia de este tipo, ¿estamos hablando? La gracia que tiene es que su agilidad le permite moverse por un entorno muy complejo. Entonces, él lo que va haciendo es escanear y saber exactamente dónde ir poniendo las diferentes patas para poder caminar por ese terreno. Y luego, además, pues puedes añadirle elementos, ¿no? Por ejemplo, hay un brazo, ¿no?, que se pone en la parte delantera que desde que le puede permitir coger cosas en el suelo o abrir una puerta. ¿Spot podría limpiar si me lo llevara a casa? Estoy seguro que programar se puede hacer perfectamente. Vale, lo que pasa es que su principal misión no es esa, no es Hombre, limpiar yo no casas. invertiría ahora mismo en este robot Ya, en eso, vale, pero bueno. Vale, ¿yo puedo comprar esto? ¿Está a la venta? Por poder se puede. Yo a día de hoy sus mayores aplicaciones ahora mismo están más en la parte industrial, en la parte que decíamos de emergencia. ¿Cómo interactúas tú con el perro? Hay varias maneras, un operador lo puede gestionar, se puede programar para que reconozca entidades, se acerca a ellas y un poco tome ese contacto. Intenta siempre mantenerse. Una de sus primeras reglas es no perder nunca el equilibrio. ¡Oh! ¿Vale? O sea, su objetivo es no caerse. Hostia. Vale. Perdón, esto me ha impactado. O sea, él tiene una actitud defensiva, no Sí, ofensiva. ya te digo, cualquier situación, por lo que decíamos, en un trabajo de un terremoto, se mueve un suelo, una piedra Claro. se tambalea, pues poder O volver sea, a... encima mío no va a pasar en ningún momento, no me va a No, tocar. No. Hay una cosa que desde el principio de la entrevista me inquieta bastante, y es que este perro, o uno como este, sale en un capítulo de Black Mirror que se hizo muy famoso. Y los perros estos perseguían a los humanos, les atacaban y les mataban. La ciencia ficción lleva años, ¿no?, dedicándose a eso. Yo eso lo veo muy, muy lejos, no sé si eso llegará en algún momento. Lógicamente me parece más que es un humano detrás el que puede utilizar este tipo de sistemas para hacer daño a otros humanos, no por una decisión propia de la máquina, que la máquina todavía no ha llegado a ese punto ni se le espera. Oye, ya para acabar, no sé si Spot se animaría con un baile y nos dedicaría a un baile para Lubrifield. Bailar no, pero sí que tiene, pues, puede cambiar, ¿no?, su manera de paso, que hay mucha gente que lo puede considerar un baile. A ver, Lo que puedes ver, por ejemplo, es el tiempo que puede, al final, mantenerse estable en solo dos patas. Que es un poco Perdona, lo me que hace mucha gracia, ¿eh? Tiene bastante más gracia que mucha otra gente, ¿eh? Si le abrazo, ¿me hará algo? ¿Se irá o se mantendrá quieto? Pues mientras considere que no es un empujón, se va a quedar quieto. Me siento un poco rara abrazando una máquina, también te lo voy a decir, ¿eh? Bueno, pues eso es porque llevas poco tiempo con ella. Al final se hace querer.